Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, el país en el que nos estén mirando o depende de lo que quieran. Hola Lau, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Maru? ¿Cómo estás? Un programa muy a tono con la semana, con los momentos que estamos viviendo. Recordamos, hoy es martes, lo estamos grabando y esta aclaración la hacemos porque estamos en una situación en la que el panorama cambia minuto a minuto. O sea, hoy las cosas están, hoy a esta hora las cosas están de esta manera, en breve pueden estar diferentes. Y tenemos hoy dos entrevistas que tocan, si quieren, los dos grandes temas que nos tienen a todos en vilo: política y salud. Que lamentablemente están mezclados, ¿no? Lamentablemente, en este momento, la situación mundial, si querés, en Argentina particularmente, están absolutamente entrelazados. Para hablar de política, la primera entrevista con el diputado por la provincia de Buenos Aires, Waldo Wolf, diputado de Juntos por el Cambio, hablando un poco sobre planificación, no planificación de esta segunda ola, se veía, y hablando, fundamentalmente de lo que nos, si quieren, nos acongoja a todos desde el lugar de ciudadanos, estas chicanas políticas, estas discusiones que se dan en un momento donde en realidad todo debería estar enfocado en ver cómo se trabaja el tema salud, cómo se resuelve el tema salud para hacer frente a esta segunda ola. Sí, un tema que está complicado y que para eso tenemos al doctor Pablo Pratesis, que es jefe de terapia intensiva del Hospital Austral, y al doctor Mario Gitter, que todos lo conocen, que siempre nos acompaña. Los dos nos van a estar contando un poco cuál es el panorama, qué están viviendo los médicos, qué se está viviendo en las terapias intensivas, y también con un pedido de solidaridad frente a cuidarnos un poco todos, porque la cosa está complicada, más allá de en el medio todas las chicanas y todas las cosas de un lado y del otro que hay. Sí, un gran mensaje final, sí, en términos de esto que dice Maru, cuidarnos desde el lugar que uno pueda hacerlo, cuidarnos, porque si uno se cuida, cuida al otro, ¿sí? Con todo lo que nos pasa, porque nos pasa a todos, no importa en el lugar en el que cada uno esté, estamos atravesando un momento difícil. Damos redes ya, nos vamos y nos vamos a ver las notas. Es @reinventadosok, Facebook, Twitter, Instagram, blenvivo.com es la página de la radio. Ahí pueden ver el programa en streaming en el horario central o en el canal de YouTube de la radio, Blen Vivo, y volvimos a transmitir por Facebook. Los dejamos con las notas. Sí, espero. Nos encantaría estar más jocosas. Lamentablemente los ánimos de la gente en general están así. Y los nuestros en particular. Los nuestros también, en particular, porque sí, es difícil, pero nos pareció estos temas había que tocarlos ambos. Valoramos muchísimo, son dos entrevistazas, así que los dejamos con las notas. Y acá estamos con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Waldo Wolf, diputado por Juntos por el Cambio desde 2015, renovó su banca, fue reelegido en el 2019. Gracias, Waldo, por haber aceptado la invitación y estar hoy con nosotras. No hay que agradecer, gracias a ustedes por la invitación. Waldo, estamos parados en días complejos. ¿Cómo estás viendo la realidad? Agravios, sistema sanitario colapsado. Perdón, ahí tenía mal el micrófono. No pasa nada. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ¿no? Perfecto. En primer lugar, yo estoy terminando mi COVID. Ya mañana cumplo 14 días, así que les cuento que estuve guardado con pocos
síntomas comparado con lo que tiene la demás gente, así que eso a título personal. Una alegría. Con mi mujer y mi hija, estamos en casa los tres hace ya 2 semanas. Y bueno, yo creo que es un modelo, es un modelo, ¿no? Es un estilo. El mismo día que Alberto Fernández sale a decir que pide que trabajemos en equipo y no haya confrontación, el jefe de gabinete de ministros sale a decir que la oposición celebra a los muertos. Yo le puse un tuit, soy bastante ávido de las redes, ¿no? Pero le dije, realmente, ¿cómo alguien puede pensar, más allá de nuestras diferencias ideológicas, que son grandes y está bien que existan, porque para mí las diferencias ideológicas son la base del modelo de la democracia republicana? Creo en las diferencias, me parecen un valor, me parecen un activo, me parecen una piedra angular del sistema republicano. Pero nadie puede contentarse con la muerte de nadie. Entonces, y nadie puede arrogarse el hecho de decir que alguien manda a sus hijos al colegio para que mueran, ¿no? Realmente hay una política de la denostación del otro y de la demonización del otro que anula cualquier tipo de diálogo, y yo no acuerdo con eso. Pero sí entiendo que es un proyecto que tiene el oficialismo, lamentablemente, o por lo menos un sector del oficialismo, encarnado y liderado por el presidente de la Nación, ¿no? Así lo entiendo yo. A ver, vos estás mencionando esto y en realidad a título, primero recordar una vez más que estamos grabando martes y como en este país el escenario suele cambiar minuto a minuto, vale aclararlo, pero desde el pedido del presidente de esta tregua a la oposición, en tanto se atraviesa la segunda ola, vos acabas de mencionar los dichos de Cafiero, pero después en el medio estuvo Zanini, sí, hablando básicamente de la ciudad, en referencia a Larreta, esto de negacionistas, en esto de la defensa por la apertura o no de las clases. Soria ayer en el plenario donde se defendía la reforma del Ministerio Público, caraduras. Y hoy a la mañana en un acto el presidente, en una inauguración de viviendas en Avellaneda con Kicillof, de vuelta, sí, hablando de los 4 años en los que en lugar de abrir escuelas, cerraron escuelas, y hablando básicamente de esta cosa de no terminar viviendas sin pensar en la gente, sin saber por qué no se terminaron las viviendas en estos 4 años. O sea, de ese pedido, 2 días pasaron, ¿sí? 48 horas y tenemos todas estas declaraciones. Hay un relato permanente, a ver, con independencia de la, si querés, el costado político o las ideas políticas. Hay un momento donde todos estamos en una situación donde en lugar de ver hacia dónde vamos, cómo atravesamos, ¿sí? Esta situación, lo único que escuchamos es este tipo de peleas y lo dijiste vos, denostaciones permanentes, cuando la atención debería estar en otro lado. Bueno, ese es el proyecto, Laura, para mí, ¿no? Ustedes me están entrevistando a mí. Yo no tengo problema en reconocerte virtudes del peronismo, pero también tengo un montón de defectos para marcarle. Y una de las características del peronismo es el totalitarismo. De hecho, fíjate que ellos ven la alternancia como un disvalor. A mí muchas veces me pasa en el recinto escuchar a algún diputado que te dice, bueno, pero ustedes perdieron y por eso perdieron, y el perder en democracia no es un disvalor. Para una democracia, la alternancia es un valor. El que se va tiene que hacer una autocrítica. El que viene vuelve mejor, los que sobreviven a la arena política deben volver mejores. El que no está en el poder debe controlar. Vos fíjate cuántas veces nos dicen, pero ustedes, la oposición, no acompañan. Es que a mí no me votaron para acompañar, a mí me votaron para ser contralor del poder, para hacer equilibrio, para que no tenga la suma del poder público. Y debo acompañar en aquellas cosas que creo que están bien. Ahora, no está mal no acompañar. Cuando no acompañar se hace mediante un lenguaje democrático. Yo nunca tiré piedras en el Congreso y no apoyo eso, jamás hablé
del helicóptero de que se vaya el gobierno actual y voy a defender a este presidente que me parece un pésimo presidente, pero tiene que terminar el 10 de diciembre del 2023. Creo en la alternancia. Cuando vos crees que el otro es una limaña, fíjate, yo tengo una historia personal, yo soy hijo de un sobreviviente del Holocausto, mi padre inmigró acá de muy chiquito, me crié en el seno de la comunidad judía alemana escuchando en primera persona lo que es la denostación del otro, ¿no? Y fíjate los términos, gorila, cucaracha, rata, esa alimanización del otro lo pone en un estado de basura y después de eso hay que pisarlo y vemos periodistas diciendo eso o comunicadores, yo no voy a dar nombres, pero hace pocos días a Fernando Iglesias, un comunicador que dijo, si lo veo lo cago a trompadas, porque él se criticó a Estela Carlotto, como si un diputado no podría criticar a quien quiera, y eso lo habilita a alguien a cagarlo a trompadas, y el presidente le dio una nota. Así que yo creo que, primero que es un proyecto ideológico, el de perpetuarse en el poder, el de no entender que la alternancia es un valor, el de no creer que, yo que soy diputado nacional siempre lo digo, yo vivo con mucho orgullo, sé que es un cargo muy denostado, pero yo soy hijo de un inmigrante y para mí imaginarme a mi padre hace 80 años llegando a la Argentina sin idioma, muerto de hambre con sus padres, y hoy que un hijo de un inmigrante pueda ocupar un cargo institucional muestra las virtudes de un sistema que permite la representatividad del que piensa distinto. Y entras al recinto y ves 257 diputados y tienen que estar todos. Muchas veces escuchás a alguien que denosta, por poner ejemplo, ¿no? La izquierda del caño y dice, no representa a nadie. Y sí, representa un escaño. Hay 250.000 tipos que piensan que del caño tiene que hacerse oír y tratar de meter algún articulado en una ley o expresar lo que le corresponde. Así que yo creo que es un proyecto el de ellos, el de denostar al otro. Yo no acuerdo con esto. Y también es un gran proyecto para desviar la atención porque tienen enormes responsabilidades en la pésima gestión sanitaria que yo creo que han hecho. Entonces es más fácil estar hablando del sexo de los ángeles, insultando a otro, que de por qué no arreglaste con Pfizer y firmaste 22 millones de vacunas con AstraZeneca que el primer semestre deberían haber llegado y no llegó ninguna, ¿no? ¿Crees que esta segunda ola que estamos arrancando, ya transitando, realmente no fue planificada? Y lo hablo desde el gobierno, no desde el sistema de salud, que es otro tema, ¿no? Sí, fue planificada con las herramientas y las posibilidades que este gobierno tiene de planificación. Yo realmente creo que no es un gobierno que por las características que tiene se le hace muy difícil planificar porque tiene proyectos y protagonistas antagónicos. ¿Quién es este gobierno? ¿Es Frederick o es Bernie? ¿Quién es? ¿Es Grabois o es Guzmán? ¿Quién es? ¿Es Vélez o es Felipe Solá que se abraza con Maduro? Entonces, toda planificación tiene adentro una oposición propia. Entonces, la única planificación que tuvieron fue traer las vacunas y además por tema ideológico traer las vacunas de AstraZeneca, por eso pisaron Pfizer y además por lo menos políticamente hay muchas dudas al respecto, ¿no? Fíjate vos que el 6 de noviembre, el mismo día que se promulgó la ley de vacunas, en la que ponen ellos una palabra propuesta por el oficialismo que habla de que se le va a aducir negligencia a los laboratorios, ponen la palabra negligencia, es una palabra que por eso Pfizer no manda, porque evidentemente si hoy el mundo no tiene posibilidad de tener los plazos que establecen las normas internacionales de vacuna, es difícil que un país como el nuestro, que además no tiene un renombre mundial en cuanto al reconocimiento de los pactos y demás, evalúe la negligencia de un laboratorio, hace que se caiga Pfizer. Pero además quien negocia con Pfizer es una exfuncionaria o ex empleada de AstraZeneca, de Sigman, y se firma un contrato donde se le paga el 60% adelantado para que traigan 22 millones de vacunas en el primer semestre, y no ha llegado ninguna en forma directa. Las que han llegado del Fondo
internacional para países del tercer mundo. Así que tienen explicaciones que dar. Apostaron a eso y les salió mal y no hay plan B. Y cuando vos no tenés plan B, ¿no? Yo escuchaba estos días que te comparan con otros países. Te dicen, bueno, en Europa también cerraron en una segunda ola. Sí, pero no tuvieron cerrado un año. La gente no está con la economía absolutamente colapsada. También es cierto que en otros países se cerró la educación durante un tiempo determinado, pero nosotros tuvimos un año sin que los chicos vayan al colegio. Entonces, entramos en la incoherencia. Yo lo escuchaba a Jorge Macri, que además de ser un amigo, es intendente del partido en el que vivo, y además es un hombre con el que comparto proyectos políticos, pero él lo decía muy bien. No es todo lo mismo, no es la misma solución que vos le tenés que dar a un partido como Vicente López, que tiene 100% de cloaca y agua corriente, que el que tenés que dar en Florencio Varela, que los chicos si se quedan en la casa se contaminan o se exponen mucho más que yendo al colegio. No es lo mismo acá en Vicente López, por ejemplo, que tenemos solamente un 16%, esto está probado, está estudiado, un 16% de los chicos solamente que van al colegio con transporte público. Entonces vos lo podés suplir, porque si tenés todo el transporte público y lo espaciás o decís ese 16% le voy a dar otra solución, vos tenés al 84% de los chicos que no estarían utilizando el transporte público para ir. Entonces, esta idea de que todo es lo mismo, el AMBA, la ciudad de Buenos Aires, no es todo lo mismo. Cada partido tiene su intrínseca y no se trabajó en una segmentación estudiada de qué hacer en cada caso y en cada lugar. Bueno, y además es tristísimo, pero habla de las diferencias que hay. No es lo mismo un chico que va a una escuela pública donde la escuela es mucho más que la escuela, que chicos que van a una escuela privada y donde capaz tienen muchos más recursos, ¿sí?, para suplir temporariamente el aula, ¿sí? Bueno, por eso, pero tampoco, fíjate, vos se trabajó en decir, bueno, convenimos, no lo sé, yo tampoco soy un especialista, pero digo, con los datos sobre la mesa, ¿hay algún partido del conurbano en el que hay que suspender las clases? Bueno, tuvimos un año para poner mayor banda ancha o hacerle llegar a esos chicos una computadora, y eso tampoco se evaluó ni se trabajó en este tema. A eso iba. La semana pasada hablábamos con Martín Tetaz sobre la falta de información, la falta de datos. Acabás de decir la palabra para la toma de alguna decisión, para la toma de algunas decisiones, como por ejemplo el cierre de escuelas, que de hecho se está esperando todavía que el gobierno nacional presente pruebas por las cuales realmente deberían estar o deben estar cerradas en Cava. La realidad es que esto de el cierre, la vuelta atrás, la reunión con los expertos en salud ayer, habla un poco de esto de la falta de datos concretos para la toma de decisiones, la falta de planificación, que en un momento como el que vivimos, claramente se notan mucho más las consecuencias. Las decisiones, bueno, las declaraciones de Alberto al firmar el DNU fueron sin siquiera seguir la línea de las declaraciones de los ministros ese mismo día más temprano. No, pero además vos tenés que evaluar cuando haces política. Bueno, yo digo, ¿no? Tenés que evaluar también el escenario, ¿no? Vos no podés pretender que el escenario sea a tu imagen y semejanza. Entonces, lo dicen las encuestas, y yo me hago cargo de lo que digo. Alberto Fernández es un hombre que maneja un gobierno que tiene la palabra absolutamente devaluada. Y yo estoy convencido que nosotros hemos sido una oposición que ha acompañado, pero lo muestran los votos. Yo no soy de los arquetipados como palomas, pero le voté las 9 emergencias económicas. El 20 de marzo el jefe de nuestra bancada del año pasado fue a Olivos y le dijo, sí, mi comandante, le voté la refinanciación de la deuda, le voté la ley de vacunas. No le voté porque correspondía. Esto es lo que te decía antes, yo acompaño en lo que creo que hay que acompañar y en lo que no. Ahora, si vos después de haber tenido un año cerrado, donde la ciudadanía está fatigada,
donde no te cree la ciudadanía, no le cree algo a la clase política en general y al gobierno en particular. Vos tenés que trabajar los mecanismos como para generarle algún tipo de certidumbre a la ciudadanía que está angustiada, promedio, y quitarle la confrontación. No es que llamó y dijo voy a tratar de consensuar la presencialidad o no a clases, y una vez que no pudo, confronto. El confrontar, en todo caso, es el último paso de un político en un momento como este. Y él es el primer paso que utiliza. Fíjate que el mismo día que él anuncia que no va a haber clases, que empezamos en este conflicto de la Corte Suprema, del Fuero Federal, de los fueros de la ciudad, ese mismo día dos ministros con una cartera importantísima, Carla Bisotti en Salud y Trota en Educación, dicen no vamos a suspender las clases. Y a la noche él sale y dice, se hace así porque lo digo yo. Y él cree que eso lo fortalece. Y la verdad que lo transforma en un chanta, porque si vos tenés dos ministros con dos carteras que te están diciendo que no hay elementos estadísticos, sanitarios y con datos que establecen que hay que suspender las clases, vos después no tenés ningún tipo de consenso en la gente. Y fíjate que así salió, porque salieron las madres, salieron los chicos, salieron los transportistas escolares, salieron los profesores que no estaban de acuerdo. Entonces, él hace, a mi entender, un pésimo trabajo de identificación del momento por encima de nuestras diferencias. Yo coincido que este no es momento para tener diferencias que pueden no ser tenidas. O sea, mínimamente lo que hay que hacer es comunicarse, y no se comunican. Lo decía ayer también Jorge Macri. Vos sabés que la semana pasada se reunió para tratar los temas de las medidas sanitarias en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, solamente con los ministros, con los intendentes del signo político oficialista, como si los demás no tuvieran una responsabilidad enorme. Y más de 50 partidos de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno no oficialista. Y este es un sesgo de un gobierno que le sirve la confrontación para no hablar de la incapacidad. Salió de escena en estos días con el incremento de los casos el tema Formosa, un tema en el que estuviste realmente muy presente poniéndole el cuerpo literalmente, junto a Patricia Bullrich. ¿Cómo sigue el tema? Mirá, Formosa es un típico, también es un caso sobre el que se viene a poner ahora. En Formosa, el otro día se ve el senador Mayans a echarnos la culpa a nosotros por las muertes en Formosa. Y las muertes en Formosa son por el coronavirus y porque no tienen sistema sanitario. No tienen sistema sanitario. Vos tenés un solo centro en Formosa de alta complejidad, que es el hospital que está en la ciudad de Formosa. Ahora, si vos te enfermás 400 kilómetros de Formosa en el oeste, en Las Lomitas o en Ingeniero Juárez, no tenés tomógrafo. El 50% de la provincia no tiene cloaca o corriente. Es la primer provincia después de 25 años de infranismo, el ejemplo que propone el gobierno nacional. Es la primer provincia con más, o sea, es primera en el ranking de mortalidad maternal y segunda en el de mortalidad infantil. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicieron? Metieron a todos adentro con revólver, y el día que la gente no aguantó más y tiene que salir, dicen, vinieron ustedes y lo sacaron a la calle. La gente sale a la calle porque no tiene que comer. El 70% es empleado público, pero el 30% que no cobra, hace un año que lo tienen metido adentro, al empleado público le pagan muy poquito, y el que tiene un restaurante, una mercería, una librería, que no hay colegio, no hay transporte público, se muere de hambre. ¿Cómo sigue? No, yo creo que nosotros hicimos algo que corresponde. Alem decía, hay momentos en la vida que uno no hace ni lo que quiere, ni lo que puede, hace lo que debe o no hace nada. Y la verdad que lo exhibimos. Para mí fue una experiencia cívica inolvidable. Inolvidable porque la empecé con Mónica Frade y Sebastián Salvador, y volví 3 veces en un mes. Y fue una experiencia cívica porque te muestra que laburando y siendo consecuentes se logran cosas. Nosotros nos decían que estábamos locos, nos amenazaban, que no nos iban a dejar entrar. Bueno, fuiste declarado persona no grata por un grupo, por grupos en Formosa, ¿verdad? Fui declarado persona no grata por todos los municipios de Formosa. 27 municipios de Formosa me declararon persona no grata,
por orden de Isfrán, por supuesto, todos los municipios. Todo un récord igual, ojo. Sí, no, un gran orgullo que lo llevamos en mi casa, yo lo llevo con muchísimo orgullo. Cuando vos el fascismo te declara persona no grata, definitivamente estás en el lugar que elegiste. Y con un agravante, el bloque del Consejo, el bloque justicialista del Consejo Deliberante de la localidad del Colorado, no solo que me declaró persona no grata, sino que me dijo que representaba intereses extranjeros, corporaciones económicas y el Estado de Israel. Son los mismos epítetos por los cuales mis abuelos se tuvieron que escapar de Alemania. Es una extranjerización del judío, porque eso lo hicieron solamente porque soy judío, y yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Así que me siento absolutamente orgulloso de haber dado esa pelea, de llegar a Formosa. En mi tercer viaje viví uno de los momentos más emocionantes que viví en mi vida, porque lo único que hice fue ir a Formosa y lo que me pedían los formoseños es no nos abandone, si usted promete que vuelva, que va a volver, vuelve. Me lo dijeron la primera vez y volví la segunda vez. Y la segunda vez me dijeron, si nosotros tenemos algún problema va a volver. Le dije, voy a volver todas las veces que haga falta. A la semana reprimieron en Formosa, que fue un viernes, y el domingo estaba ahí y me recibió una plaza llena en Concordia, perdón, en Clorinda. Y eso te muestra cómo lo que hermana no es ni la nacionalidad ni la latitud. Yo llegué a Clorinda en mi tercer viaje siendo un diputado raso de la provincia de Buenos Aires y había 7.000 personas, tuve 1 hora y media para irme porque la gente me abrazaba y lloraba. Y eso te muestra que los valores hermanan. Porque a mí lo que me hermana con un clorindense es luchar contra un feudal que cree que tiene la suma del poder público y porque hay una pandemia puede decirle a alguien que se tiene que quedar un año entero en la casa comiendo polenta porque alguna vez lo eligieron y modificó la Constitución y teniendo 70% de empleados públicos hace que los elijan de por vida. Así que para mí es una experiencia cívica enorme que me muestra que con trabajo y consecuencia se puede lograr una comunión entre el representado y el representante, incluso sin tener ningún tipo de arraigo territorial. ¿Qué crees que hay que hacer frente a todo esto que está pasando? Porque el sistema sanitario hoy está colapsado, o sea, de eso no hay duda. Llegamos hasta acá y colapsó. ¿Qué crees que habría que hacer? ¿O qué les parece que habría que hacer? No, yo creo que hay que tomar las medidas que haya que tomar, pero con sustento científico, no porque a Alberto Fernández se le ocurrió. Creo que hay que tomarlo, hay que hacerlo. Creo que nosotros nos quedamos sin margen, hoy estamos pagando el precio de no haber traído vacunas, estamos vacunando muy mal, porque se despreció la posibilidad de tener vacunas, porque se quiso, como suele hacer el populismo, en vez de tener un proyecto normal, quiere mostrar que somos los mejores del mundo. Alberto Fernández dijo, el mundo nos mira con envidia, lo dijo, y la verdad que cuando pasan este tipo de cosas no hay que tratar de ser el mejor, hay que tratar de hacer las cosas como corresponden, no es una competencia, a ver si sos mejor que el anterior o mejor que el de al lado. Entonces, hoy estamos pagando el precio de haber querido sacar un rédito político en su momento, porque lo que quiso hacer Alberto Fernández es sacar rédito de un posible éxito y ahora quiere compartir el fracaso. Entonces yo creo que hay que encontrar el equilibrio, yo lo tengo, a algunos les gustará, a otros no. Yo voy a acompañar en las cosas que crea que hay que acompañar, pero sí los hago responsables políticamente de no haber preparado la pandemia, de haber apostado solamente a la vacuna de manera ideológica y de querer hacer de esto siempre una gesta popular para sacar algún tipo de rédito. Así que voy a acompañar con sustento científico, lo dije, estamos ahora decidiendo qué va a pasar con las PASO, todavía no se ha votado y yo lo dije, si alguien no me explica por qué motivo sería lógico hoy posponer las PASO un mes, no hay ningún motivo para posponerlas ahora. Entonces, todo es así, no es porque lo dice Alberto Fernández, no es porque lo dice Cristina, no es porque lo dice algún iluminado, viste que te salen algunos actores que te dicen, no vayan al colegio, explícamelo, si yo también tengo hijos, y esto de creer que vos vas a ocuparte de mi hijo mejor de lo que me voy a ocupar yo. A mí me mostrás que es peligroso que mi hijo no vaya al colegio y no lo voy a mandar. Y no lo vas a mandar con gusto, claro. Esta frase de Dolina, no se metan a pensar si no están acostumbrados. La verdad que es de lo más fachista, de lo más
de lo más clasista. ¿Qué quiere decir? ¿Te crees que hay que tener un título universitario, que por otra parte yo lo tengo, y terciario también? Pero ¿qué te crees? ¿Que un padre que es un empleado no se le puede mostrar si el hijo está bien o no que vaya al colegio? ¿Que vos estás por arriba del resto de la gente? Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo. Libro por el que, ahí está. Hace tiempo queríamos entrevistarte, básicamente. Los temas circulan en este país a una velocidad, temas graves, sí, especialmente en el último año. Pero te vamos a volver a llamar para hablar de eso. ¿Sí? Cuando quieras. Porque la realidad... Por otro lado, ¿estás escribiendo algo? ¿Estás con algún otro proyecto literario? No, yo no soy la verdad que este libro me ayudó. Yo tengo mi mano derecha en temas comunicacionales, que es Delia Cirro, que es una escritora, docente de las universidades sociales, y yo no soy un intelectual. Este es un libro que yo siempre digo, lo viví, no lo escribí. La intelectual es mi madre. Yo tengo una madre que es escritora, es periodista y ha escrito 15 libros. Pero yo estoy terminando un documental que se llama Y le contarás a tus hijos, que es un documental sobre la muerte del fiscal Nisman, que es un testimonio de época de todos los personajes que rodearon el mundo Nisman de este lado de la grieta, y algunos más. Habla Bernie también, donde dejamos testimonio de lo que nos tocó vivir, justamente como ya hay testimonios de otro lado, para que cuando alguien quiera, las nuevas generaciones, saber qué pasó, decir, bueno, mirá todo, pero mirá esto también. Tenemos un montón de cosas que contarte que pasaron acá también de este lado. Tenés un canal, o sea, tenés entrevistas, tenés un canal de YouTube con el que solés estar cerca de la gente, ¿sí? Sí, tengo un canal que se llama Reunidos, que es un canal de YouTube que es mío, el canal es mío. Yo creo mucho en la comunicación, trabajo mucho, soy uno de los diputados que trabaja mucho en la comunicación. Tengo 230.000 seguidores de Twitter, 80.000 seguidores de Instagram. Creo que la comunicación es una pieza trascendental en la batalla cultural, así que sí, trabajo mucho en decir lo que pienso, en dar testimonio y en dejar testimonio. Y seguramente eso también tiene mucho que ver con la historia. Hablamos poquito, hijo de quién soy, hijo de un sobreviviente que me dijo no callar, y de una madre que escribió 15 libros, que todo lo que pasa lo documenta. Y la comunicación como un elemento clave en democracia, ¿no? Fundamentalmente. Sí, pero sobre todo con un gobierno como este, que tiene una actitud sumamente fascistoide. Yo soy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, por ejemplo, y hace un año y medio que la TV pública no me invita, que yo no tengo lugar en la TV pública. Que la hemos llamado a Rosario Lufrano para que venga a exponer tanto en la Comisión de Comunicaciones como en la Comisión Bicameral de Comunicaciones como la de Libertad de Expresión, y no ha venido. Hoy martes, estamos saliendo con un hashtag en un rato todos los diputados. Hoy se cumplen 271 días que el jefe de gabinete de ministros no viene a la Cámara de Diputados, cuando está establecido en el artículo 101 de la Constitución que tiene que venir una vez por bimestre a dar explicaciones. Recordarán ustedes cuando venía Marcos Peña, a uno le puede gustar más o menos un personaje, pero el tipo venía, le preguntaban y contestaba. Y el artículo 101 establece que tiene que venir solamente a contestar lo que le preguntan los diputados. Está establecido en un artículo de la Constitución, ni siquiera es una ley, está por encima de una ley, y no viene. Y sin embargo tiene el tupé de dar clases de moral, incumpliendo con un artículo de la Constitución. Así que me causa muchísima satisfacción enarbolar la bandera del hablar, ¿no? Vos fijate, incluso yo me fijo mucho en estos gestos. Cuando vino Alberto Fernández el último 1 de marzo a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en un momento la Cámara de Diputados tiene sus folclore, ¿viste? Se grita un poquito, tampoco es tan terrible. Y en un momento un diputado nuestro, Fernando Iglesias, estaba hablando y Alberto Fernández le dice, cállese, ya tuvo 4 años para hablar, ¿no? Como si el que gana puede hablar y el que pierde no. Y bueno, como te dije antes,
teniendo tanta historia de minorías, me resulta muy satisfactorio hoy utilizar mi banca, mis redes, mi voz para exponer mi visión, que sé que representa a mucha gente. Por suerte no a todos, porque no creo en el totalitarismo, pero son muchos los que yo sé que se sienten representados con mi voz y otras tantas. Waldo, Sin ha duda. sido un placer enorme. Sí, gracias otra vez por aceptar la invitación. Que pronto tengan el alta. Esto, sí, básicamente. Y nada, gracias 2 veces, porque todavía estás ahí 1 o 2 días cursándolo. Así que, placer tenerte en el programa. Gracias a ustedes, a disposición, y cuenten conmigo para cuando haga falta hablar. Gracias. Gracias a vos. Estamos con el doctor Pablo Pratesi. Pablo es jefe de terapia intensiva del Hospital Austral. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Y con el doctor Mario Gitter, que todos lo conocen, que es amigo y parte del programa a veces, y queríamos charlar un poco con los dos sobre esta situación que estamos viviendo ahora. Muchas gracias a los dos por aceptar la invitación. A los dos, Mario. Gracias a ustedes. Mario es nuestra columna de salud, hoy a distancia, cargado de trabajo. Y Pablo, está colapsado, tal como aclaramos, ya estamos grabando el martes, el programa va a salir el viernes. El sistema de salud está colapsado como se viene manifestando, como se viene diciendo. A ver, el sistema de salud es disfuncional desde hace mucho tiempo y la capacidad de asistir pacientes que requieren asistencia en internación y básicamente en áreas críticas asociados a la enfermedad por el COVID-19 u otras patologías está realmente sobrepasado. Estamos viendo lo que en medicina de guerra de catástrofe se llama una catástrofe, ¿no? Puntualmente. ¿Por qué? Porque la cantidad de víctimas para asistir superan a tu capacidad de respuesta. Digamos, esto es ondulante, no es todo el tiempo igual, porque depende de la cantidad de pacientes que tengas internados o que tengas, digamos, a la espera en servicios de emergencias, va a ser que esté saturado o no el sistema. Pero el sistema está saturado independientemente que el sistema de salud ya estaba saturado hace mucho tiempo y sin dar respuesta real a las necesidades de la población. Lo que hizo la pandemia, por lo menos en la Argentina, fue desnudar una realidad que existía hace mucho tiempo y que probablemente o no se quería o no convenía ver. Estamos de acuerdo que el sistema de salud igual lo podemos dividir en sistema de salud público y privado, ¿no? A ver, la salud pública como tal es un bien, es como hablar de la energía, como hablar de la seguridad, como hablar de la educación. Lo que vos tenés como efector de la salud pública al sistema de salud que tiene sus diferentes actores, ¿no? Tenés la parte privada, la seguridad social y la parte pública. Hoy la población de la Argentina es asistida entre un 65 y 70% por efectores privados o de la seguridad social. Sin embargo, el sistema lo conforman los 3 segmentos y apuntan a poder dar solución a la salud pública. Sin embargo, que es ese bien que tenemos que proteger, que es la salud. Ahora, cuando vemos cómo funciona realmente el sistema, es absolutamente deficitario y cuando uno ve la cantidad de dinero que significa con respecto al porcentaje de PBI que se destina a salud y los magros resultados que hay en muchos ámbitos, realmente te das cuenta que tenemos por lo menos tenemos una excelente oportunidad de mejora. Ahora, cuando uno en realidad tiene la posibilidad de poder pagar en Argentina, ¿sí?, una medicina prepaga, hasta acá en principio se sentía tranquilo. Hoy hablamos en esta distinción que Marianela hacía, hoy estamos preocupados todos
inclusive los que tenemos la posibilidad de pagar una medicina prepaga. Ahora cuando hablamos de colapso, estamos hablando del sistema de salud en general sin distinción. Por supuesto, la saturación de los efectores de salud lo que hacen es que vos tengas la cobertura más cara de salud o no tengas ninguna, probablemente hoy no consigas una cama en terapia intensiva para internarte. Y que, por ejemplo, lo que se está viendo ya en muchos centros de salud es que no está faltando el suministro de oxígeno. Esto pasó ya en Brasil, pasó en Porto Alegre, pasó en San Pablo, pasó en Paraguay, y ya se sabía que esto podía llegar a pasar. Hoy lo primero que estamos percibiendo, porque nos lo dicen los mismos proveedores de oxígeno, es que hay un problema bastante grande con la logística. No hay cantidad de camiones suficientes para hacer la reposición de oxígeno líquido en los tanques de los centros de salud. Y hace 3-4 días hubo que evacuar un sanatorio, creo que era en Moreno, porque se habían quedado sin oxígeno y no iban a reponer, y tenían 8 pacientes en respirador en la terapia intensiva y tuvieron que evacuarlos. O sea que ya no es solamente la cantidad de camas, sino cómo haces para resolver la asistencia del paciente aunque tenga la cama. Y si uno va un poquito más en profundo a este tema, y por lo menos en lo que hace la terapia intensiva, que es algo que a mí me apasiona y a lo que me dedico hace 30 años, la problemática es que aparentemente como que poner más camas y más respiradores es agrandar la terapia intensiva, y eso es como mínimo un absoluto desconocimiento. Yo no quiero decir que haya mala intención en quien lo dice, porque no conozco la intención, pero sí que hay un profundo desconocimiento, porque si hay algo que caracteriza a la terapia intensiva es el recurso humano para asistir a los pacientes críticos. Es mucho más fácil y más accesible asistir con personal idóneo a un paciente crítico en un ámbito que no es terapia intensiva, que tener un paciente en terapia intensiva y no tener personal idóneo para asistirlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos de golpe querés agregar 3.000, 4.000 camas al sistema de salud en áreas críticas y no te ocupaste del recurso humano, te vas a dar cuenta que tenés las camas vacías. Tenés un paciente arriba, pero no tenés nadie que lo pueda cuidar. Y esto es muy importante de remarcarlo. Miren, en el año 2000, el Instituto de la Salud de Estados Unidos, el NIH, como por la sigla en inglés, hace un trabajo que lo publicó en el 2001, demostrando que cuando los pacientes en terapia intensiva eran asistidos por médicos especialistas en terapia intensiva, tenían la posibilidad en Estados Unidos de salvar 300.000 vidas al año. ¿Sí? En función de que era entre 15 y 60% de mejoría en la sobrevida, era entre 60.000 y 300.000 vidas al año. O sea, es importante eso. Acá, cuando averiguan quién está asistiendo a los pacientes en terapia intensiva, hay médicos de muchísimas especialidades, pero que no tienen que ver con la terapia intensiva. Hay gente que no tiene ninguna especialización y que se las pone a trabajar en terapia intensiva. Y cuando hablamos del equipo, no hablo de los médicos solamente, hablo de médicos, de enfermeros, de kinesiólogos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, todo un equipo de gente que está atrás del paciente crítico, ¿sí? El médico quizás es la cara más visible, pero digo, enfermero y kinesiología a la par del médico. Y no se ha ocupado las políticas, las despolíticas de salud en nuestro país en las últimas décadas, no se han ocupado del recurso humano. A cualquiera de los dos, acá los dos, a ver, a Mario lo conocemos, esto de la vocación, ¿no? Esta falta de recursos, ¿dónde tiene su génesis? A ver, hoy para alguien que termina el colegio, pensar en seguir medicina, básicamente es pensar en un futuro que no es muy rentable. ¿Cuál es el problema de la falta de recursos humanos? Que es algo que se viene escuchando bastante. Hablando con dos personas que tienen una vocación enorme. ¿Por qué faltan recursos humanos? Mario, no te escuchamos. Gracias por el espacio. Tanto Pablo como yo hemos compartido ámbitos asistenciales, ámbitos docentes, digo por las esferas, ¿no? Y algún ámbito, en mi caso un poco más alejado, vinculado con la investigación. Digo esto porque son 3 patas fundamentales de la práctica médica seria, responsable en hospitales universitarios de alta complejidad. Un poco lo dijo Pablo recién, pero a los fines de seguir con esta idea de las 3, docencia, asistencia e investigación, hablaría de
recursos humanos, recursos tecnológicos y estructurales. Por eso Pablo dijo, no se trata de tener la estructura, no se trata de tenerla equipada, se trata de tener recursos humanos calificados en estas 3 otras áreas que decía. Y las otras 3 que me gustaría ejemplificar tienen que ver con el sistema de salud, que básicamente también es tripartito. Como bien dijeron, depende de medicina prepaga, obras sociales nacionales, obras sociales provinciales y por supuesto el sistema del PAMI, ¿no? Está vinculado a todo esto. Entonces, esta subdivisión teórica de hospital público, hospital privado, sanatorio público, privado, remuneración, recurso humano, hay que contextualizarla en algo que Pablo denominó, y coincido, como porcentaje del PBI, gasto per cápita en salud, porcentaje del PBI que nuestro país invierte en salud. Entonces luego no tiene tanta importancia subdividirlo en las formas en las que lo dijimos, y tratando de ir a la pregunta desde otro sitio, de la vocación o del por qué. Bueno, sí, uno de los puntos tiene que ver con que la vocación que se construye, porque la vocación se construye también, se enseña, se transmite, se construye. Todos los que hacemos docencia sabemos que tenemos una posibilidad de inducir y hacer tomar ese amor o ese gusto, esa pasión o esa vocación hacia la medicina y hacia lo que hacemos. Pero la especialidad en sí misma tiene que ver con el desgaste que genera y, por qué no decirlo, con la remuneración inadecuada, al menos en nuestro país, en relación a lo que uno aporta en la subespecialidad de terapia intensiva. Es una especialidad que no solo desgasta y compromete y tiene una vida útil corta, salvo que luego, bueno, como Pablo se ha dedicado a continuar esa carrera dentro de la terapia intensiva, puede pasar de ser un médico asistencial a un coordinador, a un jefe de una unidad y ampliar su espectro. Pero la remuneración es un punto a tener en cuenta. El cansancio y el desgaste que genera el ejercicio de esta profesión, si no están todas esas condiciones dadas, sobre todo en la especialidad de terapia intensiva, es muy complejo de sostener a largo plazo. Esto es una realidad. Ahora bien, completando un poquito lo que decía Mario, la especialidad de terapia intensiva en los últimos 2 años, en el análisis que se ha hecho a nivel de revisión de especialidades, es la que más síndrome de burnout tiene y también la que más incidencia de suicidios tiene, y esto fue durante el año de la pandemia. Fíjense que no es menor, cuando vos tenés que anotarte para la vacuna de la gripe, figura si sos personal de salud, si sos de terapia o no sos de terapia, por el nivel de exposición. La remuneración de un médico que hace guardias en terapia intensiva es probablemente el 20% de la que es la remuneración de un médico que hace anestesia o un médico que hace cirugía plástica. Y para poner comparación, dice, no, bueno, Estados Unidos no, le voy a poner comparación de valores de guardia de países limítrofes. Acá una guardia de terapia intensiva está en promedio las 24 horas entre 120 y 170 dólares. En Chile se está pagando $1.500 y en Paraguay también. Hay médicos que se van a hacer guardias de allá y vuelven, y con lo que trabajan en una semana viven, no haciendo 2 guardias en la semana, no tienen que trabajar, tienen que hacer mínimas cosas acá. Entonces el sistema, cuando necesita al terapista, lo que hace es darle más trabajo porque le aumenta la cantidad de camas y la cantidad de pacientes que tienen que asistir, pero no posiciona la especialidad de una manera que tenga la cantidad de gente como para hacerlo. Es una especialidad que en gran cantidad de los servicios que tienen residencias, que es la forma de hacer la especialidad una vez que te recibís y que duran en promedio 4 años, muchos lugares no cumplen con las vacantes de residentes de terapia intensiva y quizá tienen para 2 vacantes de anestesia 120 candidatos. Entonces, es para entender que la vocación vos tenés que ayudarla de alguna manera, facilitando el tipo de tarea que tenés que hacer, dando el entorno físico que decía Mario recién, y el entorno y la condición de remuneración es fundamental, porque si no tenés que tener 3 o 4 trabajos para poder subsistir. Bien. A ver, la pregunta es la siguiente. Estabas hablando de que se agregaron esta segunda ola se
¿sí? O sea, nadie imaginaba que el gobierno iba a tener el 40% de la población vacunada en abril, ¿sí? De hecho, Pablo, vos estás vacunado con las 2 dosis. No, una sola. Bien. Esto era esperable. Vos nos dijiste, agregaron 4.000 camas que de nada sirven si no tenés gente para atenderlas. O sea, tenés la misma cantidad de médicos para atenderlas, ¿sí? Lo escribí el 14 de enero en una carta que publiqué en las redes y que fue muy copiada por muchísima gente, diciendo la ola nos tapó porque no se hizo nada para evitar que el sistema sucumbiera frente a la ola. Y esto es mirando el espejo de lo que nos pasó en la primera ola y lo que estaba pasando en el hemisferio norte. No había que ser un gran científico. Es solamente leer lo que dicen los medios con respecto a, o lo que muestran los medios con respecto a lo que estaba pasando. Nosotros no somos los campeones del mundo. Nos va a pasar lo mismo que le pasa al mundo, pero lo más probable es que peor, porque habitualmente estamos peor preparados. Bueno, y acá sí voy a hacer la distinción que ustedes no estaban haciendo y que esto es una opinión mía entre el sector público y el sector privado. Sector público que opino, ¿sí?, que en general gestiona mal, el mismo sector que dijo que íbamos a estar el 40% vacunados para abril, pero también hay empresas privadas, ¿sí?, que tampoco se prepararon para la segunda ola. Entonces está Velocopit, por ejemplo, a los gritos diciendo cierren todo, pero también creo que podría haber hecho algo para prepararse para la segunda ola, porque no son solo los hospitales públicos los que están colapsados, de hecho ustedes mismos lo dijeron. Es que por eso mismo yo te dije, el sistema es uno solo, tenés diferentes efectores, pero lo que pasa en el ámbito público, el privado, es exactamente lo mismo. La única diferencia, si se quiere, como nota por lo menos aclaratoria en una mínima aproximación a la problemática, es que cuando el sector público dice, no, vamos a suspender todos los procedimientos y vamos a cerrar las camas sin esperar que vengan los pacientes COVID, cerraste camas de internación esperando que lleguen los pacientes COVID y no pasa nada. El sector privado, y yo estoy hablando por ejemplo de mi caso, en mi hospital, que es un hospital que se gestiona a sí mismo, que no tiene colaboración de ninguna manera por parte de fundación, ni de Estado, ni nada más, y que trabaja con lo que, digamos, el presupuesto lo hace con lo que produce todos los días. No puedes estar cesante de cosas, no puedes tener, digamos, si vos no producís lo que hace el trabajo diario de un hospital como el nuestro, que es un hospital general de agudos de alta complejidad, no puedes subsistir, con lo cual y aparte la gente lo necesita. Si vos estás esperando hace 3 años un hígado y te sale un hígado, te puedes decir, no, mira, como hay COVID no te vas a trasplantar porque te vas a morir. Si tienes un tumor en la cabeza te tienen que operar. Y si tuviste un infarto te tienen que meter en la sala de hemodinamia y hacer una esquioplastía. Entonces pensar, a ver, entiendo que podés evitar poner una prótesis de mama o hacer una cirugía plástica o cirugías menores que no requieren urgencia, pero hay muchísima patología de urgencia que necesita seguir siendo asistida, y es lo que el señor presidente hace unos días, no sé con qué intencionalidad o con un profundo desconocimiento, dijo están relajados. Digamos, si estamos relajados porque estamos trabajando más, sí, nosotros nos relajamos al estilo japonés, porque estamos trabajando más, no menos. Empezamos en abril con la pandemia y todavía no paramos. Entonces, lo que nos pasa a los que estamos acá en la trinchera, yo estoy acá en mi despacho de la terapia intensiva, ¿sí? Y vivo acá adentro todas las horas que tengo que estar todos los días. Y uno escucha mucha estupidez en los medios, ¿no? Y mucha gente que cree que tiene que opinar. Yo no hablo de epidemiología, no hablo de plan de vacunación, sí hablo que faltan las vacunas. Sí hablo que se había dicho que en abril iba a estar el 40% de la población vacunada y nos llevamos al 15%. Con lo cual hoy, querer encerrar a toda la gente en la casa porque no vacunaste a la gente, me parece que es solamente tapar el sol con la mano. Eso es lo que siento, y como convivo con chicos, con mis hijos, con sus amigos y demás, hay que explicarles, porque si no parecería que se tienen que quedar guardados porque nosotros estamos relajados. Y para que nosotros sigamos estando relajados, no, yo tengo un 120% de ocupación de la terapia. ¿Está? 120%. 120. Robando camas a otros servicios y pidiéndole a mucha gente que venga a ayudarme. Entonces, agradezco mucho que están estas posibilidades de comunicación para transmitir las ideas, porque después lo que se transmite y lo que emana básicamente de los carriles oficiales de comunicación tiene un objetivo electoral, pero no veo que se esté incentivando la real
información de la problemática. Igual, a ver, hablabas de las palabras por ahí poco felices, en esto de se relajaron, el presidente luego salió a disculparse, no a disculparse, salió a decir que lo malinterpretaron y después estuvo lo del bono de 6.500 pesos a los médicos. Yo igual creo que de verdad, como dijiste, el sol no se puede tapar con la mano y justo se metió con los médicos, que en esto me parece que hoy hay consenso entre la sociedad en cuanto al respeto y a la profunda admiración por el trabajo que están haciendo. ¿Cuál creen que van, o cómo ven los próximos días? Porque de verdad desde el lugar de simplemente ciudadanos, entre las peleas y las discusiones, la incertidumbre que genera, estamos todos como con temor. Asustados. Sí, asustados. No sabes si las defensas te bajan por el susto. Estamos hablando desde el lugar de ciudadanos comunes, escuchando a dos médicos con una trayectoria muy vasta y con experiencia laburando ahí, ¿no? En donde ocurre todo. ¿Cómo ven los próximos días? Hoy charlaba con alguien que me estaba preguntando esto desde el punto de vista ya digamos, de la logística diaria y si había que hacer un lockdown o un cierre masivo. Y yo dije, mira, lo primero que me parece que hay que hacer es evitar las actividades que son realmente no esenciales. No podemos pretender que todo el mundo deje de trabajar y que los chicos se queden encerrados, pero seguir teniendo saladas o saladas símil abiertas con miles de personas en la calle. No podemos permitir que haya funerales de 1 millón de personas o de cientos de personas como el otro día, porque ojo, cuando uno dice que estás relajado, significa que no cumplís con las normas aparentemente. Y veo mucha gente que dentro del ámbito oficial no cumple las normas. Y no me meto si es nacional, provincia o capital, no me importa, es lo mismo. Digamos, las normas hay que cumplirlas. Veo sectores de salud que en otras provincias cortan las rutas. Me parece que es antiético que el sector de salud haga un paro. Nos tienen que escuchar. Ahora sí me parece que si mantenemos esta meseta elevada de casos y el sistema hospitalario está saturado, tenés que hacer mucho más cierre de actividades. Lo que pasa es que venimos de un año donde dijimos cerramos 15 días y los 15 días fueron 8 meses. Entonces hace muy difícil la credibilidad, pero quizá es necesario cerrar 15 o 20 días, aplicar masivamente un plan de vacunación que te permita tener menor exposición de la población que está más expuesta y después empezar a hacer una apertura paulatina. La realidad es que si sigue habiendo esta cantidad de casos, no vamos a poder asistir a todos los pacientes graves. Mario, ¿cómo los ves los próximos días? En primer lugar, coincido con Pablo. Y yo diría que a los fines de ser serios y objetivos y tener datos, la verdad que hay muchos portales que hoy en día ofrecen estadísticas muy confiables, son accesibles. Cualquiera de los COVID-19 Health Data nos dan una idea de lo que va a ocurrir con altísima probabilidad de que eso ocurra. Por lo tanto, creo que sí, que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo mayor, un esfuerzo en este momento por estabilizar esa meseta, porque si no lo que va a ocurrir es que sí, que el sistema de salud no va a poder dar respuesta como ya está ocurriendo. Yo no tengo duda que tenemos que ir hacia restricción. Los días pasados estaba viendo lo que está ocurriendo en Israel, o estaba viendo lo que está ocurriendo en otros países como en Suiza, por ejemplo. ¿Cuál es el secreto? El secreto es testear, testear y testear. Inmunizar, inmunizar, inmunizar. Porque eso permite tomar, sin ser ni infectólogo ni epidemiólogo, pero hace tiempo que dirijo un laboratorio de biología molecular, me permite tener una noción de cuáles son las conductas diferenciales que uno toma cuando tiene datos. Tenés que tener datos, tenés que tener proyecciones serias, tenés que tener testeo, inmunización. Bueno, pero estás hablando de Israel, estás hablando de otros países, no estás hablando del nuestro. Pero es que el esfuerzo tiene que ir dirigido en ese sentido, eso es lo que digo. Entonces, ¿qué tengo a mano? Lo que dice Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Y bueno, vamos a tener que encerrarnos,
por lo menos para amesetar, porque eso ya sabemos que es efectivo y funciona. Si logro una meseta, voy a tener una caída más suave. Si no logro esa meseta, voy a trabajar por desborde. Ustedes escucharon lo que dijo Pablo recién. Él habló de una estadística del 2000, ¿no? Habló de una estadística vinculada con el personal de la UTI. Pero en ese mismo año se publicó casualmente el libro Errar es humano. Errar es humano tiene que ver con estos errores médicos y su comunicación, pero también habló del porcentaje de ocupación y dijo 120%. Está demostrado que a partir del 85% de porcentaje de ocupación en adelante, la probabilidad de cometer errores no deseados, errores evitables, es mucho mayor. Imagínense en una terapia intensiva con personal agotado, con el 120% de ocupación y con algún recurso de apoyo no tan calificado. Es eso. Bien. Clarísimo, clarísimo. ¿Vos querés preguntar algo más? Porque yo siento que les estamos robando tiempo a ambos. ¿Sí? Yo me quiero tomar un atrevimiento, si me permiten. Sí. Por algo que dijiste recién y que me pareció muy oportuno refrescarlo. Dijiste, bueno, pero Israel es Israel. ¿Qué nos limita a nosotros ser serios? Porque cuando vos decís Israel es Israel, me parece que lo que estás queriendo decir es... Hablo de la gestión, hablo de la seriedad gestión. En sus políticas, ¿no? Hablo de la gestión, Claro, hablo sí. de la gestión, Claro. Mario habló de inmunizar. Primero dijo testear. Son los dos grandes problemas que tenemos, y ahí es otra vez donde como ciudadana, la sensación es, son variables que para nosotros son incontrolables. Yo hablo de la gestión, de esto hablo, porque luego si hablo de, la calidad de los médicos, que de hecho yo quería cerrar un poco con esto de, Mario es como de la casa, ¿no? En tu figura, Pablo, un poco de expresar la absoluta admiración, con independencia de lo que pueda decir el presidente, que de verdad tenemos todos, por lo que están haciendo, por el laburo incansable y por esto sabiendo que están, pero ya más que cansados, y el riesgo, ¿no?, de estar ahí de cara con el virus. Pero sí hablaba de la gestión. De ninguna manera se me hubiera ocurrido pensar en términos de cuerpo médico, de preparación. No, totalmente, y te agradezco. Lo que digo es, respeto muchísimo lo que están haciendo los países que trabajan bien, y lo que lindo sería tener un país, una Argentina, porque la amamos profundamente, en la cual las autoridades políticas, empleados nuestros, se dediquen a hacer la gestión como corresponde, y no a pelearse a ver quién gana los votos en un año electoral, en un año de elecciones legislativas. Y la salud, sea ejercida en ámbito público o privado, es por el mismo personal que se desloma todos los días, con lo cual mi reconocimiento a todo el personal, seguridad, limpieza, maestranza, cocina, bioquímica, farmacia y demás, médicos, enfermeros y kinesiólogos que trabajan todos los días codo a codo para esta batalla, que creo que es durísima. La hemos vivido en carne propia muchos, hemos perdido familiares muchos, hemos perdido amigos, colegas, con lo cual yo siento una profunda admiración por la gente que está conmigo trabajando en mi hospital y en otros lados, pero ayúdennos. Y si hay quien... creo que hoy lo que tenemos que demostrar es esa capacidad que tiene el pueblo argentino de, independientemente quién nos dirija, porque la verdad es que desde que yo tengo uso de razón, todos fueron malos, por no decir patéticos, porque es una palabra fea, pero fueron patéticos y malos todos, pero somos un pueblo extremadamente solidario. Entonces, ¿sabés qué es lo que nos va a sacar adelante? Para mí, la solidaridad de cada uno que mira al de al lado, codo a codo, y dice, vamos para adelante, cuídate, yo te cuido, cuidémonos, vamos para adelante. Y no dejarnos llevar por el lugar que nos quieren llevar, por el River Boca que vivimos permanentemente, y que la vida no es un River Boca. La vida es tratar de sacar adelante el país. Mi hija se recibió de médica el año pasado y quiere hacer terapia intensiva. Pero el hijo de Mario, Caco,
también se recibió de médico y quiere hacer terapia intensiva. Veremos qué es lo que hace. Ahora está en duda. ¿Sabés qué? No, lo vas a tener ahí seguramente, si Dios quiere. Tenemos un compromiso con ellos, de dejarle algo mejor. Y eso es no quedarnos callados y transmitir estas cosas, por más que haya gente que no le guste o que le duela. Yo estoy en el mismo lugar todos los días y hago lo mismo todos los días. Hace 21 años estoy en el Hospital Austral. Con lo cual, si a alguien no le gusta lo que digo, acá estoy para charlarlo. Igual un mensaje precioso esto de recordar, porque viste que estamos todos, a ver, a mí me da como vergüenza decirlo delante de dos médicos, estamos todos muy cansados, ¿no? O sea, todos. El agotamiento es grande, la incertidumbre, ¿no? Básicamente. Por eso digo, al decir ser un médico es casi chiste, pero me parece muy Estamos en un barco en el medio de una tormenta y está todo oscuro, pero allá atrás está la luz. Allá atrás está la luz. Cada uno tiene que agarrar el remo que le toca y remar. Y cada uno tiene que cumplir. Ustedes lo están haciendo, porque transmitir estas cosas, comunicarlo de esta manera, hace que la gente también pueda tomar conciencia. Y dice, bueno, quizás no están tan equivocados. Si quedarnos encerrados 2 o 3 semanas, si es necesario, puede significar que no nos enfermemos nosotros, porque no, y que no se enferme el que tengo al lado. ¿Sí? Entonces, está bueno. Y tenés absoluto derecho a sentirte mal con lo que pasa, porque no hace falta ser personal de salud para sentirse mal con la pandemia. La pandemia tiene muchísimos lados B, como el aspecto psicosocial, no solo el económico, el psicosocial. Entonces, tengamos toda la libertad de transmitir las cosas que queremos con respeto y también con absoluta solidaridad. Este es el mensaje que me parece que hay que dejar, que ha sido es maravilloso, y es recalcarlo y tratar de, en estos momentos, si nos olvidamos, recordarlo. Somos un pueblo solidario, tal como lo dijiste, en esencia, con un montón de otras vetas, pero en esencia solidarios. Entrevista hermosa. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Mario, por acompañarnos siempre. Gracias a usted por invitar y a Pablo. Y otro día, cuando pase todo esto, podemos hacer una columna juntos, hablando de todas las anécdotas que tienen entre los dos, pero bueno, hoy nos estaría pasando por encima la realidad. ¿Se puede? No sé si se puede. Complicado. Hacemos una columna corta. Hacemos una columna corta. Gracias a ambos. Gracias a ambos. Gracias, Pablito. Gracias, chicas, por invitar.